Los equipos mexicanos se impusieron sobre los de la MLS en los duelos del día de hoy en la CONCACHAMPIONS. Tanto Tigres como Cruz Azul consiguieron el boleto hacia la siguiente ronda, al igual que lo hizo LAFC, pero bajo otras circunstancias muy distintas, y por eso hoy vengo a comentar lo que sucedió en los 3 partidos del día. Bueno, y comenzamos a rellenar esos 8 equipos que van a avanzar hacia los cuartos de final de esta Copa de Campeones de la CONCACAF 2025. De momento, 2 mexicanos y un equipo estadounidense, un representante de la MLS, los que están en la siguiente ronda. Hoy, por supuesto, lo destacado fueron las victorias muy holgadas, tanto de Tigres como de Cruz Azul, como lo estaba diciendo al inicio del video, pero también lo que sufrió LAFC para conseguir su boleto. Así que todo esto lo vamos a estar repasando y comenzamos con los 2 partidos que fueron en simultáneo un poco más temprano. Primero, el duelo de la MLS entre Columbus Crew y LAFC, que comenzó con sorpresa porque el resultado fue de 2-1, pero muy temprano. Columbus Crew al minuto 10 apareció Jason Russell Rowe luego de una pelota muy peleada por Diego Rossi, que fue la estrella del partido, al menos en los primeros 45 minutos. La peleó muchísimo, tuvo esta asistencia hacia Russell Rowe, que muy temprano ya ponía a soñar a Columbus Crew con la remontada. Les recuerdo que la semana anterior en Los Ángeles el equipo angelino ganó 3-0, así que parecía muy complicado, y es que un solo gol de LAFC ya obligaba a Columbus a anotar. Pues si no me equivoco serían 5, sí, porque sería 4 en el global más el gol de visitante, eran 5 goles, ya con eso liquidaban la serie. Sin embargo, empezaron con un planteamiento muy defensivo y muy temprano se toparon con este gol, y además antes de irse al descanso el propio Diego Rossi aprovechó un penal para poner el 2-0, y entonces se encendían las alarmas del lado de LAFC, que insisto, casi en ningún momento cambió ese planteamiento exageradamente defensivo. Hoy volvió a ser ese equipo un poco limitado que habíamos visto en la previa, y Columbus volvió durante al menos la primera parte a una versión de un equipo aplastante y dominante, al menos lo suficiente como para poder afrontar una remontada como la que tenían que conseguir el día de hoy. Sin embargo, todo se fue apagando ya en la segunda parte. Sí tuvo ocasiones Columbus para haber anotado el tercer gol, lo cual enviaba todo a la largue con ese marcador momentáneo, pero nunca llegó, y más bien cuando más lo estaban buscando en el cierre del partido ya era la última jugada. Yo creo que incluso el árbitro pudo perfectamente haber pitado el final antes de que se diera el gol, pero en un contragolpe, o más bien cuando Columbus iba a hacer un centro, les robaron y ahí se dio el contragolpe y apareció Sensis Under, este futbolista que tanto sonó en Europa en los últimos años y que ahora está allá en LAFC. Asistió muy bien a un Denis Bouanga que ahí sí no perdonó, de las pocas que tuvo LAFC, y lo hizo simplemente para liquidar porque ya había finalizado el encuentro, pero aún así anotó ese gol, insisto, de la tranquilidad para LAFC, que sufriendo muchísimo y viendo un panorama muy complicado por cómo se dio el desarrollo de estos últimos 90 minutos, al menos cumple y avanza a los cuartos de final. Nos pasamos al otro partido que se estaba disputando, como les decía, en simultáneo en México, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Cruz Azul vapuleó 4-1 a un Seattle Sounders que hoy se vio extremadamente mal, extremadamente limitado. El cansancio, yo creo que la altura también de la Ciudad de México les afectó. No sé, fue un pésimo partido de este conjunto del noroeste de los Estados Unidos, y un Cruz Azul que, aunque tampoco se vio como todo un candidato a ganar el título, hizo lo que tenía que hacer, cumplió con las ocasiones y poco a poco fue consiguiendo los goles que le dieran la tranquilidad. Todo comenzó al minuto 33, gol de Carlos Rodríguez asistido por Gonzalo Piovi, que pues relativamente temprano ya ponía un Cruz Azul con la ventaja. Recordemos, el partido de ida fue de 0-0 en el Lumen Field, y por eso es que Seattle tenía una ventaja de que si anotaba en territorio mexicano, pues ya ha empezado a obligar a Cruz Azul a al menos pues anotar 2 en ese sentido. Se anotaba un gol, pues Cruz Azul necesitaba 2 y así sucesivamente, pero el planteamiento fue muy extraño. Además, hoy no tenían a un futbolista como Pedro de la Vega, que se lesionó el fin de semana y no viajó ni siquiera a México. Jesús Ferreira estuvo fatal, y por el otro lado yo creo que hubo piezas como el propio Jorge Sánchez por la derecha, el mismo Carlos Rodríguez, que estuvo bastante bien. Eso sí, hay una crítica, yo creo, para Ángel Sepúlveda, que aunque anota el segundo gol que llega de penal y que ya lo vamos a comentar, pues sí tuvo algunas ocasiones para que Cruz Azul no hubiera sufrido. De hecho, si vemos el desarrollo del encuentro,
Cruz Azul lo dominó y fue quien tuvo un vértigo, y en la primera parte pudo haber finalizado perfectamente con 3 goles de ventaja y ya haberse pues ido mucho más tranquilos a afrontar el segundo tiempo, pero no lo aprovecharon. Seattle de milagro logró sobrevivir durante 70 minutos, porque digamos que con el 1-0 seguía latente ahí la esperanza de un gol que le daba la clasificación al equipo estadounidense, pero llegó ese penal, un error que creo que fue del futbolista Rod Rock, que fatal como marcó y le dio en bandeja de plata servido a la máquina para poner ese 2-0, como les decía, obra de Ángel Sepúlveda. El partido tuvo una emoción por un ratito, porque 3 minutos más tarde llegó el gol de Daniel Musovski, un tiro libre que fue muy pasado, cabezazo hacia atrás, y Musovski ahí en un caos en el área logró rematar para poner el 2-1, y nuevamente Seattle estaba a un gol de eliminar a Cruz Azul, porque el 2-2 le daba la clasificación al equipo de la MLS, pero pues tampoco se acercaron muchísimo. Los cambios yo creo que más bien diezmaron un poco, aunque tampoco había mucho fondo de armario en el caso de Seattle, y para el caso de Cruz Azul más bien fueron muy acertados. Por ejemplo, el ingreso de Luca Romero, que tantas críticas ha tenido a lo largo de su carrera, parece encontrar su lugar aquí en Cruz Azul e ingresó muy bien, anotó el tercer gol asistido por Rotondi, y aunque yo de hecho no estoy seguro que el gol haya sido precisamente de Luca, porque me pareció que fue más bien un autogol, pero bueno, estuvo ahí presente, insistió muchísimo y también participó en el último gol cuando Carlos Rodríguez terminó asistiendo a Jorge Sánchez, que cruzado terminó definiendo para un Stephen Frey, que también tuvo una mala actuación, a pesar de que salvó en una ocasión un gran tiros, creo que fue de Sepúlveda, que no, fue del futbolista polaco, que no lo tengo por acá. Vamos a ver, de Bogus. De Bogus, que estuvo a punto de anotar. Stephen Frey muy bien, tuvo una mano para evitar que cayera mucho más temprano el arco de Seattle Sounders, pero si lo ven en el penal, ha sido la cosa más extraña de cómo afrontar un penal de un portero. Así que bueno, crítica ahí para Stephen Frey, pero como les decía, Cruz Azul que poco a poco fue consiguiendo los goles, y para Seattle fue irse cayendo, ir sin encontrar ese vértigo en ataque. También estuvo la lesión del futbolista en ataque, ya no recuerdo el nombre ahora sí, de Morris. Morris se terminó lesionando, entonces ahí también perdieron muchísimo vértigo. Es decir, todo se dio para que Cruz Azul les pasara por encima, y así lo hicieron en los últimos minutos. Como les decía, los últimos 2 goles llegaron minuto 85 y minuto 88 para que Cruz Azul se diera un golpe de confianza con esta victoria, y además pues alejara cualquier posibilidad de que Seattle pudiera remontar en ese sentido. Y con un muy buen golpe en la mesa, Cruz Azul avanza hacia los cuartos de final. Y ahora sí comentamos el último partido del día, que este sí se disputó en solitario y que acaba de finalizar. Tigres venció 3-1 al FC Cincinnati en el Universitario, luego del empate a 1 que pues tuvieron allá en territorio estadounidense. Global de 4-2 para que el conjunto del norte de México avance también a los cuartos de final. Y aunque se vio muy abultado, no fue así en el trámite del partido. Es decir, el trámite lo dominó Tigres, pero los goles llegaron en el cierre, porque el Cincinnati se encontró un gol al minuto 18, Evander, luego de una espectacular jugada de Luca Orellano, que le pasó por encima a toda la defensa del conjunto mexicano, y Evander que definió muy bien para que el Patón Guzmán no pudiera hacer nada, y Cincinnati que con eso ya podía tranquilizarse de que en ese momento estaban avanzando y de que un gol de Tigres no los dejaba fuera, sino que enviaba todo a la larga. Así que era una tranquilidad bastante buena para este conjunto, y que además supo cómo jugar el partido. Con una solidez defensiva bastante buena, Tigres controlaba el partido, tuvo la posesión de sobremanera, pero no encontraba cómo generar peligro ya en el último cuarto de cancha, y entonces estaba haciendo un buen partido de Cincinnati. Incluso se van al descanso con la ventaja, con una posibilidad muy buena de terminar de cerrar el trato en los segundos 45 minutos, pero yo creo que le sucedió algo incluso parecido a lo de Seattle. Se le fue acabando la gasolina, se empezó a desgastar demasiado este equipo, y Tigres ya había dominado la primera parte, en la segunda fue aún más abrumador, y eventualmente con tanto vértigo tenían que caer los goles. Minuto 64, acaba de ingresar Osiel Herrera, que pues definió muy bien, asistido por Juan Bruneta para poner el 1-1, y ya entonces pues al menos para Tigres todo esto era nos vamos a la larga, ya hay más tranquilidad. Seguía latente por supuesto que Cincinnati sí anotaba un gol, y esto era lo que
se entendió poco hoy de los equipos estadounidenses. Estuvieron ambos a un gol de obligar a los rivales a anotar muchísimos más goles y ninguno lo aprovechó, ninguno pareció estar tan urgido en ir arriba. Cincinnati podía anotar el 1-2 y con eso obligaba a Tigres a anotar 2 más, pero no pareció esa urgencia, se cuidaron mucho, siguieron defendiendo y además también con todo el mérito de Tigres, que siguió muy abrumador. En ataque apareció el propio Brunetta, ahí se dieron vuelta los roles, Ociel fue quien asistió a Brunetta para que 5 minutos más tarde ya Tigres tuviera la ventaja, minuto 69 y estaban ganando la serie. Por supuesto aquí una vez más con la posibilidad de que Cincinnati anotara un gol, e igual Tigres estaba fuera y avanzaba el equipo estadounidense por los goles anotados en condición de visitante y pues fue lo mismo, no reaccionó Cincinnati y 3 minutos más tarde apareció Nicolás Ibáñez asistido por Gorriarán para poner el 3-1 final y nunca pudo reaccionar el conjunto estadounidense. Yo creo que aquí pues esa crítica y por supuesto el vendaval de Tigres que muy bien vio a su rival cansado, vio a su rival groggy y ahí se le fue encima, le pegó los 3 golpes en cuestión de menos de 10 minutos. Fue del 64 al 72 que cayeron los 3 goles. En 8 minutos Tigres liquidó la serie. Por eso es que les decía antes, a pesar de que se ve este 3-1, cualquiera piensa que el partido fue muy tranquilo, pero Tigres relativamente lo sufrió a pesar de estar dominando y ya en el cierre del partido fue que llegaron las anotaciones para que el conjunto mexicano sea el que avance a la siguiente ronda. Vamos a repasar por aquí el cuadro del torneo, como lo pueden observar, los conjuntos mexicanos que entonces avanzan a la siguiente ronda junto con LAFC. Primero lo vemos a la izquierda, LAFC elimina a Columbus y está esperando al que gane entre el Cavalier jamaiquino y el Inter Miami. Recordemos que el conjunto estadounidense tiene una ventaja de 2-0 y será esta semana cuando se disputa el partido de vuelta. Ya casi les comento el calendario de los partidos pendientes. Y los otros pues son en el lado derecho. Cruz Azul elimina a Seattle y está esperando al vencedor del clásico mexicano. América o Chivas, es el conjunto de Guadalajara el que tiene la ventaja. Veremos quién se enfrenta, pero 100% este será un duelo de conjuntos de la Liga MX, lo cual significa que necesariamente habrá un equipo mexicano en ese lado de las semifinales. Mientras que Tigres elimina a Cincinnati y está esperando al ganador de la serie entre el LA Galaxy y el Club Sport Herediano, que es precisamente el conjunto costarricense el que tiene la ventaja. Les comento los partidos, como les decía, que hacen falta durante estos próximos días. Mañana miércoles a las 6:30 de la tarde, hora de México, Monterrey se enfrenta a Vancouver Whitecaps y a las 8:30 de la noche hay 2 partidos en simultáneo. América Chivas y Galaxy frente al Club Sport Herediano, mientras que el jueves ya se cierran estos octavos de final. 6 de la tarde Cavalier Inter Miami y Alajuelense frente a Pumas. Serán esos duelos que ya completen a los 8 equipos clasificados para la siguiente ronda. Y lo último que quiero repasar es lo que les estaba comentando desde ayer, el tema de las localías de cara a los cuartos de final. Como pueden observar, es este equipo, la máquina Cruz Azul, el que está más arriba. Por supuesto aquí importan mucho los colores porque realmente no importa que Cruz Azul en este momento esté encima ni de Tigres, ni de LAFC, ni de Pumas, sino que está encima de Chivas. Como pueden ver, un punto por encima, y esto lo que significa, si nos vamos al otro lado de la tabla, voy a ir haciéndolo por series, pero para que entiendan, pues esto lo que significa es que América, que como pueden ver también va por ese mismo lado, América ya no puede, si avanza, cerrar en casa ante Cruz Azul. Es decir, si la combinación es América frente a Cruz Azul, se va a cerrar con Cruz Azul como local y se abriría, digamos, en la casa del América. Teóricamente sería abriendo en el Ciudad de los Deportes y cerrándose en el Olímpico Universitario. Por supuesto está latente el caso de que Chivas vuelva a ganarle al América y entonces con eso pues pasen puntos a Cruz Azul y entonces Chivas sea el que cierre. Si se diera un empate el día de mañana, pues Chivas sumaría 4 puntos, pero en el gol diferencia seguiría estando por arriba la máquina y por ende Cruz Azul pues tiene una posibilidad bastante amplia, dado el contexto, de cerrar en casa en los cuartos de final. Tigres, que es el otro que también avanzó, ahí lo pueden observar, pues Tigres está esperando el tema entre Herediano y LA Galaxy. Si Galaxy es el que avanza, es el mismo caso, como perdió en la ida, Galaxy lo más que pueden sumar son 3 puntos de momento y por ende, si Galaxy avanza, Tigres va a cerrar en casa, está esperando a ver si el Herediano puede conseguir una victoria porque el empate no le alcanzaría, llegaría a 4 puntos, pero igual el gol diferencia favorecería al conjunto mexicano. Así que para ir viendo estos detalles, y el otro es LAFC, que LAFC perdió su partido a pesar de avanzar a la siguiente ronda y tiene 3 puntos,
pero el Inter Miami también tiene los 3. Así que el Inter Miami, pues con una victoria podría pasarle, incluso con el empate. Si se diera una derrota, pues habría que ver, por ejemplo, un 1-0 el Cavalier. El Inter Miami perdería el tema de la diferencia de gol y entonces pues está relativamente favorable para el Inter Miami cerrar en casa por la derrota que sufrió LAFC, pero hay que ver qué puede hacer el conjunto de la Florida en territorio jamaiquino. Pero esto nada más para ir dando una idea y por supuesto aquí la tabla se va a ir modificando en los próximos días, pero insisto, no importa tanto la tabla, sino los que son del mismo color, porque esos son los que se van a terminar enfrentando entre sí, que por supuesto ya les mostraba que la tabla pues ya se va cortando, ya solamente hay 13 equipos porque ya hay 3 eliminados, ya no aparecen por supuesto ni Seattle, ni Cincinnati, ni tampoco Columbus Crew. Ya nos van acortando los que al final nos van a importar, que son solamente los 8 que avancen a los cuartos de final. Así que así está el tema con esto de la localía. Cruz Azul avanza, Tigres avanza y LAFC avanzan. Mañana conoceremos a 3 clasificados más y el jueves a los últimos 2. Como siempre, quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió el día de hoy. Un excelente día para los equipos mexicanos, un caótico día para LAFC, pero que aún así pues hace su trabajo y sigue adelante con vida en esta Copa de Campeones de la CONCACAF. Así que los leo aquí abajo en los comentarios. Les pido muchísimo apoyo, dejando su like, compartiendo el video, suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho o si no me conocían y les interesa todo este tema de la CONCACAF. Y nos vemos mañana, como les decía, con más fútbol de la Conca Champions 2025.